En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, amén. Tenga la gentileza de abrir su Biblia. Tome su Biblia y ábrala en el libro de los Salmos. Vamos a leer, hermanos, dos versículos del Salmo 32. Después de haber celebrado la Santa Cena, creo que un mensaje muy importante. Gloria a Dios, aleluya. Porque si hemos podido participar de la Cena del Señor, es porque Él nos ha perdonado. Amén. Y de eso se trata este salmo. Por eso tiene un encabezado que dice la dicha del perdón. Leemos, hermanos, los primeros dos versículos de este salmo. Quiero que lo lea conmigo, que lo leamos todos, pero que lo leamos con voz fuerte. ¿Sí está listo? Amén. Leemos entonces. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenga la bondad de tomar su lugar. Trataré de ser breve esta mañana. No sé, yo siento que cuando David escribe este salmo, cuando David exclama estas palabras, las hace no como lo hicimos nosotros. Sí. Nosotros los bienaventurados, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo veo en David que él lo hace, yo digo, como hasta con un grito. Y ya le voy a explicar por qué. Este salmo, hermanos, habla de la época en que David era rey de Israel. Usted conoce la historia. Él había mandado a sus tropas a pelear contra los amonitas, pero él no fue. Se quedó en Jerusalén, se quedó en el palacio. Y es en ese tiempo precisamente cuando David comete aquel pecado de adulterio con Betsabé. Y para colmo de males, David trató de ocultar, de cubrir su pecado, y la manera fue haciendo que mataran al esposo de Betsabé, a Urías el Eteo. Durante ese tiempo David vivió, hermanos, con una conciencia, yo diría sucia. Vivió en aflicción, en agonía de espíritu. David era un hombre que estaba emocionalmente desesperado, estaba, de acuerdo al Salmo, estaba físicamente enfermo y estaba mentalmente perturbado. El profeta Natán, el profeta de Dios, viene y lo confronta. Y el profeta comienza a contarle una historia. Está en 2 de Samuel capítulo 12. El profeta le cuenta la historia de dos hombres. Uno era pobre, el otro era rico. El rico tenía mucho ganado. El rico tenía muchas ovejas. Sin embargo, el pobre solo tenía una. Y el hombre rico, aún con todo lo que tenía, le quitó la oveja al pobre, al que solo tenía una. Entonces dice la Biblia que cuando David escucha el relato del profeta, David se enojó, David se enfureció. Dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que le estaban platicando. Y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Es que así es como actúa el pecado. Siempre reaccionamos con violencia
contra los pecados que otros cometen. Siempre reaccionamos violentamente señalando el pecado de otro. ¿Sí? Que muchas veces son los mismos pecados con los que nosotros estamos luchando también. Así que después de esa escena de ira, de enojo de David, Natán le dice: espérame tantito, David, porque ese hombre del que te estoy hablando eres tú. Ese hombre del que te estoy hablando eres tú. Eres tú el que, siendo rey y teniendo todo, y vienes a quitar a aquel que solo tiene uno. Todo aquello que David había hecho en secreto, ahora estaba siendo de manifiesto. Estaba saliendo a la luz. Y David tenía que tomar una decisión en ese momento. David podía, hermano, seguir negando su pecado, o David podía confesarlo. Pero cuando David, hermanos, es desenmascarado por el profeta Natán, ¿qué dijo David? Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Cualquiera, por eso digo, él tenía dos opciones en ese momento. Aún como rey que era, él podía seguir negando su pecado. Pero David reconoce y dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Amén. Oiga, qué bueno es Dios. Aleluya. Que apenas confesamos el pecado, Dios lo perdona. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No creen ustedes que es un Dios maravilloso? Amén. Aleluya. Porque a nosotros nos busca aquella persona que ofendimos. Aleluya. Y nomás la vemos que viene y nos sacamos la vuelta. No lo quiero ni ver. Aleluya. Yo quiero pedirle que me perdone. Semejante sinvergüenza. Aleluya. Dios no. Gloria a Dios. Inmediatamente que David reconoce y dice: pequé contra Jehová, el profeta le dice: también Jehová ha perdonado tu pecado. Entonces este salmo, hermanos, nos habla del alivio que sintió David cuando confesó su pecado. Ese es el punto. Cuando se confiesa el pecado, David experimentó esa paz, ese alivio. Este salmo de David fue escrito después de que fue confrontado por Natán. Es después. Y a este salmo, no sé en su Biblia, pero a este salmo ahí se le llama masquil. Allí dice en su Biblia, en letra pequeña, Salmo de David. No sé si así dice en la suya. Amén. Pero dice masquil. Masquil. Porque el propósito de este salmo es el de instruir, es el de enseñar. Masquil es una palabra hebrea que significa instrucción. Dios quiere instruirnos. El Espíritu Santo esta mañana quiere instruirnos a nosotros. Gloria a Dios. Usted recordará lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Creo que todos lo saben de memoria, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que Dios quiere instruirnos esta mañana, iglesia, para que así como Él perdona, y para que así como Él nos ha perdonado a nosotros, así también nosotros aprendamos a perdonar. Por eso este salmo, en su encabezado, el título que tiene es La dicha del perdón. La dicha del perdón. Y comienza David diciendo, bienaventurado. Por eso yo decía, no, pero yo siento que David lo está haciendo con un grito.
transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice el hombre, está hablando de él. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, es 2 veces feliz, esa es la palabra bienaventurado. 2 veces feliz aquel que ha sido perdonado. Es que, hermano, si algo trae alivio a nuestra alma, si algo trae alivio a nuestro espíritu, es cuando una deuda ha sido cancelada. ¿Sí? No sé si le ha pasado a usted, tiene una deuda y usted está con esa carga, con ese peso por la deuda, pero cuando usted cancela la deuda, ¡qué alivio! Dice. ¿Verdad? ¡Qué alivio! Ya me quita esa persona encima. Pues lo mismo sucede. Cuando la deuda es cancelada, cuando el pecado es perdonado, la conciencia se tranquiliza y viene la paz. Y eso es lo que David estaba experimentando cuando escribe este salmo. La alegría de David, hermanos, es el resultado del perdón a su transgresión. Gloria a Dios, aleluya. Su pecado había sido cubierto, su iniquidad ya no era tomada en cuenta, su espíritu engañoso había sido limpiado. Allí en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento, él dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista. Y yo creo que para nosotros esto significa mucho el día de hoy. Amén. Porque en el tiempo de David el pecado era cubierto. Ese era el concepto de la expiación. Se sacrificaba un animal, la sangre de ese animal era rociada sobre el propiciatorio y entonces el pecado del pueblo, el pecado de aquella persona era cubierto a la vista de Dios. Para nosotros esto es mucho más que eso. Porque a nosotros, por el sacrificio de Cristo Jesús y por nuestra fe depositada en Él, sabemos que nuestros pecados no son cubiertos, sino que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Han sido borrados completamente. No hay deuda. No hay récord para nosotros. Nuestros pecados han sido borrados completamente. Enterrados para siempre allá en lo profundo de la mar, dice Dios. Aleluya. Y Dios decide, hermanos, dice que los tiró, los arrojó al fondo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Gloria a Dios. No es que Dios padezca de amnesia. Se le olvidó al Señor, no. Es que Dios, hermano, Él decide no acordarse de esos pecados. Una vez que nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, Dios lo perdona y Él decide no volver a acordarse más de eso. Y para no acordarse dice que lo mete, lo sepulta en el fondo de la mar. Dios. Pero el hombre se pone su escafandra, su traje de buzo y se va al fondo de la mar a buscar los pecados, estarlos revolviendo, estarlos sacando y a cada rato los está recordando. Aleluya. Ya no recuerda. Porque el pecado es una ofensa horrible a Dios. Es una ofensa horrible. Fíjese que solamente en este verso, en estos 2 versos de este salmo, David usa 4 calificativos. Si usted lee los primeros 2 versos, David le llama transgresión, David le llama pecado, David le llama iniquidad, David le llama engaño. 4 calificativos. Y que el pecado, hermanos, es un desafío. Eso es lo que la palabra transgresión significa. La palabra transgresión significa desafío. El pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es desafiar a Dios. El pecado es un defecto. Porque la palabra que David usa para el pecado viene de la raíz hebrea que significa estar destituido de algo. Indica algo
El pecado es una distorsión. La palabra iniquidad denota perversidad, que viene de la raíz hebrea que significa torcido, deshonesto. Entonces la naturaleza humana es torcida, es perversa. En vez de ser derecha, recta, perfecta, es torcida. Pero también el pecado es una decepción. La palabra engaño creo que ni siquiera necesita explicación porque habla de la insinceridad. ¿Sí? Engaño, no es sincero. ¿Sí me entiende? David, por su pecado de adulterio con Betsabé y por el asesinato del esposo de esta, de Urías, David se había rebelado contra la autoridad divina. David había quedado destituido de la gloria de Dios, porque con esa acción David había demostrado la perversidad que había en su corazón. Y no solamente eso, David había tratado astutamente de cubrir su pecado. Y cuando le falló, se hizo como si nada pasara. Sin embargo, todo eso lo confiesa en los primeros versículos del Salmo. Y es por eso que yo digo, él comienza como gritando de alegría. Bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque ser perdonado significa, hermanos, así literalmente significa ser absuelto. No hay deuda. El peso de la culpa ha sido quitado de esa persona. Antes de confesar el pecado, hermano, lo cargamos allí y el peso del pecado nos agobia. ¿Ha visto esa gente que nunca levanta la cabeza? Todo el tiempo andan caminando así. Y aparecen el jorobado de nuestro año. ¿Qué les pasa? Es un yugo que el diablo ha puesto sobre ellos. Hay un pecado que no los deja levantar la cabeza. No pueden levantar la cabeza. No pueden levantar la mirada. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Eso es lo que sucede. Pero cuando nosotros venimos a Dios y confesamos nuestro pecado, Dios nos quita ese yugo. Dios nos quita ese peso de encima. Entonces podemos levantar nuestra cabeza. Podemos levantar nuestra mirada al cielo para darle gracias a Dios. Esa es la misericordia de Dios. En el Salmo 103 dice el salmista en el verso 12 que cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo el Señor, o así alejó de nosotros nuestras rebeliones. O sea que cuando confesamos nuestro pecado, Dios lo tira lejos. Gloria a Dios. Así como está de lejos el oriente con el occidente. No se puede encontrar. O como diría el profeta Isaías allá en el capítulo 43. Bueno, es Dios hablando a través del profeta. Y dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios. Aleluya. Pero agrega, y no me acordaré de tu pecado. Y ya dije, no es que Él no se acuerde. No es que Él está padeciendo ya de amnesia. No es que tiene, ¿cómo se llama esa enfermedad que se le olvida a toda la gente? Alzheimer. ¿Será que el Señor tiene Alzheimer? No. No, por supuesto que no. Sino que Él decide. Él ha decidido no acordarse. Porque el único que puede tratar con el pecado es Dios. ¿Sí? Él que es el eterno, el omnipotente, el omnipresente, el sabio, el que controla, hermano, todos los factores, el tiempo, la materia, el espacio. Él es el único que puede
tratar con el pecado, Él es el único que puede quitar, borrar el pecado, todo lo hace por medio de la cruz. Entonces no hay para el hombre mayor bendición que saber que el pecado ha sido perdonado. ¿No se gozan ustedes por eso? Pensé que era que me diera $1.000.000. Para que te hagas más pecador, no. No hay mayor bendición para el hombre que es saber que nuestro pecado ha sido perdonado, que hemos sido lavados completamente por la sangre preciosa de Cristo. Esa es la mayor bendición. Porque hemos dicho que el mayor problema del hombre no es la explosión demográfica, no es el hambre, no son las guerras, ni los problemas que hay demográficos en el mundo, nada de eso. El mayor pecado del hombre es el pecado. El mayor problema del hombre es el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Pecado que solamente la sangre de Jesucristo puede quitar. Aunque te laves con lejía, dice el Señor, y amontones jabón delante de ti, la mancha de tu pecado ahí estará. Usted se puede bañar con cloro todos los días. Sí. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé si usted ha pecado. No lo sé. Yo no sé si el que nos está viendo por ese aparato en la pantalla ha pecado o cuál es su pecado. David había mandado a matar a un hombre para cubrir su adulterio. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo perdonó. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Qué misericordia de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. No importa, hermanos, el pecado, no importa. Mi Biblia dice que si los pecados fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa. No importa el tamaño, el color, puede ser negro. La sangre de Jesucristo tiene el poder. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, Dios te restaura si te arrepientes de corazón. Si confiesas tu pecado, porque el perdón de Dios está disponible para todos. Y está disponible para todos nuestros pecados, no solo para este sí, esto no. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Y la bendición que sigue al perdón, de acuerdo a lo que estoy leyendo, es la mayor de las alegrías. Oiga, esa verdad, hermano, fluye de la abundancia de la gracia de Dios, de su amor, de su compasión por nosotros. Dios en su esencia, que Dios es amor, nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios no nos está ofreciendo un perdón por tiempo limitado. Aprovecha hoy. Gloria a Dios. Que aproveche aquel que no tiene a Cristo a venir a Cristo. Pero en lo tocante al perdón de pecados, no es solamente que está disponible solo para el día de hoy. No. Apúrense porque ya quedan pocos perdones. ¿Se van a terminar? No. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es desde el siglo y hasta el siglo. El perdón siempre está disponible para todo aquel que lo pide. Oiga, qué maravilloso saber eso, que el perdón de Dios está disponible para todo aquel que viene en arrepentimiento a pedir el perdón. Dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9 que si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, veamos esto desde otra perspectiva. Porque si es verdad, hermanos, que el perdón está basado en que Dios nos ha perdonado a nosotros en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos muchas veces no estamos dispuestos a perdonar? Aleluya. Dígame usted.
Si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo es que nosotros no podemos perdonar? Ayúdame con eso, por favor. ¿Cómo es posible? Porque lo vemos, hermano. Lo vemos en los conflictos que hay en las iglesias. Hay divisiones en las iglesias, hay divisiones en las familias, hay divisiones entre amigos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a aquella persona que nos ofende? ¿Cómo es que muchos dicen ser cristianos, pero guardan por años, guardan rencores en sus corazones? Por años. Hay personas que se pasan toda la vida contando la misma historia, lo que les hicieron cuando estaban chiquitos. Repiten el mismo cuento una y otra vez. A cada rato están contando la misma ofensa que les hicieron. Ya hasta se murió el que se las hizo. Aleluya. Y se la cuenta acá, pero en Sejo y se la cuenta a todo el mundo. Yo digo, ¿y qué ganan con eso? ¿Por qué no dejarle las cosas a Dios? Él fue el que dijo, Hebreos capítulo 10, verso 30, mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. El derecho de juzgar es de Dios, no es nuestro. Porque si nosotros asumimos esa posición de jueces, entonces estamos haciendo lo contrario. Estamos diciendo que Dios no lo puede hacer y que Dios tengo que ser yo. No sé por qué tanto silencio, pero yo le cuento, yo tenía otro mensaje para esta mañana. Y yo no sé, Señor, que no estaba tan precedido. Pues sí. Yo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo decía, hoy vengo hablando así porque estoy enfermo, pero hoy ya estoy sano. Gloria a Dios. No perdonar es irreverente. Amén. Perdonar es mostrar reverencia. Aleluya. Tampoco perdonar es aceptar, es decir, es creer que el que te ofendió está en lo correcto, no. Sino que manifestar, perdonar es manifestar que Dios es fiel. Amén. Y que es Él el que hará lo correcto. Amén. Aleluya. Yo sé que es difícil en nuestra naturaleza humana, yo sé que no es fácil, hermanos, el olvidar. El dolor puede ser muy profundo para olvidarlo. No es fácil. Pero la verdad es que el perdón nos ayuda a rechazar la amargura. Aleluya. Esa amargura que decíamos ayer, y a mí me gusta esto. Decíamos ayer que la amargura echa raíces en nuestros corazones. Pero cuando nosotros perdonamos, hermanos, eso nos ayuda a rechazar la malicia, el chisme, la calumnia, la venganza. Gloria a Dios. La ira. Obviamente nosotros no podemos controlar las acciones de otros, pero cuando nosotros decidimos perdonar al que nos ofende, estamos nosotros tomando control de nuestras propias reacciones. Y en ese momento nosotros decidimos valorar a la otra persona a pesar de que nos ha ofendido. Y oramos por esa persona para que Dios la bendiga, que es lo que la Biblia nos manda. Entonces el perdón nos ayuda a restaurar nuestras relaciones si han sido rotas. O por lo menos, hermano, nos ayuda a preparar la base, los cimientos para poderla restaurar. Todo inicia con el perdón. Uno de los comentaristas de la Biblia, un puritano del siglo XVIII, Richard Lenski, dice que en el momento que alguien me ofende, es en ese momento que yo lo debo perdonar. En el momento que soy ofendido, en ese preciso momento, yo tengo que perdonar a mi ofensor. Porque entonces mi alma queda libre. Gloria a Dios. Porque si yo no lo perdono en ese preciso momento, entonces mi alma se guarda
ese rencor. Y yo estoy pecando contra Dios y estoy poniendo en peligro mi perdón con Dios. Porque dijo el Señor Jesús que para que el Padre nos pueda perdonar nosotros tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Si esa persona que me ofendió, sea hombre, mujer, joven, viejo, se arrepiente y me pide perdón, tratando de reparar el daño, yo tengo que perdonarlo. Pero si no me pide perdón, también yo tengo que perdonarlo. Gloria a Dios. Es decir, que yo tengo que perdonar instantáneamente, en el momento. Es en ese momento de la ofensa que yo tengo que perdonar. Si usted recuerda las palabras del Señor Jesús, Mateo capítulo 5, dijo el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú no le has hecho nada. Porque la gente sí se pone, ¿verdad? No, pues es que yo no le he hecho nada. ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? Si es el que me ha ofendido a mí. No, que venga él y lo quiero ver allí. Porque yo no le he hecho nada. Si yo debería estar así, que él me ofendió. El Señor dice, mira, si vienes, traes tu ofrenda al altar, pero ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no te lleves la ofrenda porque no la vas a volver a traer. Deja allí tu ofrenda, dice el Señor, no lo digo yo. Deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ve y reconcíliate, ponte cuenta con tu hermano primero. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. Porque hay ofrendas que uno le trae al Señor que Dios no las recibe. Dios no las toma con agrado. Porque hay raíces de amargura en el corazón. Porque hay resentimientos contra otra persona. Porque no nos hemos puesto a cuenta con otra persona. Porque le seguimos guardando rencor. Tenemos aquel deseo hasta de venganza. Y oramos para que Dios envíe fuego del cielo y lo consuma. Pero venimos y levantamos las manos. Te amo, Señor. Te amo. ¿Qué dirá el Señor, verdad? Dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que nunca lo has visto si no puedes amar al que ves a cada rato? No, pues por eso sí que lo veo a cada rato. Nuestro deber, hermanos, es reconciliarnos. Y déjame decirle que el que te ofendió, un día, él tendrá que comparecer ante Dios y será cuestionado por el daño que te hizo. Entonces eso no es asunto tuyo. Amén, aleluya. Ese es asunto entre Dios y él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digo, porque hay personas a las que se les hace difícil perdonar. En una ocasión alguien había hablado mucho de mí. Me había causado mucho dolor. Porque era una persona a quien yo había ayudado, tratado de ser servicial con él en todo lo que había podido. Sin embargo, esta persona por la espalda me había atacado, había barrido con mi testimonio. Me había retirado de la iglesia y un día, quizá como 6 o 8 meses después, esa persona llegó a mi casa, tocó la puerta. Yo me alegré cuando lo vi. Yo ya lo había perdonado. Y esa persona se pone enfrente de la puerta y le dice, varón, me dice, solo vengo a pedirle perdón. Yo lo abracé, lo pasé adelante, le dije, pase adelante, varón. Yo no tengo nada que perdonarle, todo ha sido perdonado. Yo sentía, hasta el día de hoy yo lo veo, yo lo saludo. Yo no le guardo ningún resentimiento. Porque aprendí eso, a perdonar. Si alguien me ofendió, pues, si él se arrepintió y de corazón pidió perdón, yo sé que Dios le perdonará. Y si no, pues
será Dios quien le va a cuestionar, pero yo ¿quién soy? ¿Quién soy yo para señalarle a otra persona lo que Dios ya le perdonó? Yo no soy nadie. Pero hay personas que se les hace difícil perdonar y ven el perdón como un peso que Dios quiere poner sobre ellos. Ven el perdón como una especie de castigo que Dios quiere poner sobre ellos. Ay, hay que tener que ir a pedirle perdón, ¿verdad? Y con lo mal que me cae. Santo, aleluya. ¿Lo ven así? Sin embargo, la Biblia nos enseña que el perdón trae, hermanos, una protección para nuestra salud mental y para nuestra estabilidad emocional. ¿Habrá alguien aquí que está amargado por culpa de otra persona? Para gente que le gusta sudar con lecturas ajenas. Sí. ¿Habrá alguien que está enojado, amargado por culpa de otra persona? Hágase un favor, usted mismo, perdónelo. Perdónelo así como Dios le ha perdonado a usted. Ayer en el estudio primero de Juan hablábamos al respecto. Y a mí me gusta cómo el Espíritu Santo obra, cómo nos instruye, porque casi siempre sucede que el tema del día domingo tiene conexión con la enseñanza del día sábado. Y ayer hablábamos de eso, de revisar nuestro corazón, en el estudio de Juan, de revisar nuestro corazón para ver si no hay por allí alguna raíz de amargura, algún sentimiento de ira, de odio hacia alguien. Pero hoy también el Espíritu Santo nos dice que hagamos ese inventario en nuestros corazones para ver si realmente nosotros estamos viviendo en el amor de Dios. Ayer hablábamos de la conducta que debemos demostrar al prójimo, al hermano. ¿Cómo le demostramos nuestro amor a la gente? ¿Cómo tratamos a la gente? Porque la manera como tratamos a otros también refleja la manera como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo Dios nos trata a nosotros? Tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. No sé si usted ha escuchado a esas personas que tratando de ayudar a otros a superar alguna situación así, les dice, mire, tómelo con calma. El tiempo cura todas las heridas. ¿He escuchado eso? El tiempo cura las heridas. Pero la verdad es que el tiempo por sí solo no puede curar heridas. Las heridas de una ofensa grave. No. Es como que usted vaya al médico y después de un chequeo completo, una tomografía completa, el médico le diga, mire, hemos encontrado un tumor maligno en su cuerpo. Pero no se preocupe, el tiempo cura todo. No me lo conoce, no, si bien es cierto, la sanidad va a ocurrir con el paso del tiempo, pero eso será después quizás de una cirugía, de seguir, hermanos, un tratamiento médico adecuado, con las medicinas correctas. Entonces lo mismo sucede con las relaciones personales. Es cuando nosotros realmente perdonamos a la persona que nos ha causado dolor, que podemos, con el paso del tiempo, disminuir, hermanos, el dolor de los recuerdos pasados. Así que, después de haber visto lo que es la dicha del perdón, David nos habla de algo más. Nos habla del dolor que causa el pecado. Dice en el verso 3, mientras callé, vean lo que sucede. Mientras callé, ¿qué le pasó? Cuidado, se pone viejo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, verso 4, se agravó sobre mí tu mano
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Seca. Después de que David cometió aquel pecado con Betsabé, después de que planeó el asesinato de Urías el Eteo, David se había negado rotundamente a confesar su pecado. David había tratado lo metió debajo de la alfombra. A lo mejor David en ese momento pensó, o alguien le dijo, no, si no te preocupes, pues, no te preocupes porque el tiempo cura las heridas. Pero David no se daba cuenta que en su necedad, en su terquedad, estaba luchando con Dios. Estaba luchando contra Dios y aún contra sus propios intereses. David había tratado de ocultar su pecado, pero su pecado era muy difícil de ocultar porque delante de Dios no hay nada oculto. David trató de ocultar su pecado y pagó por ello. Imagínense, aquel joven, bueno, ahora ya está viejo, obvio. El punto es que era un hombre que había sido sano, saludable, un guerrero, un soldado. David era un hombre que había tenido una vida activa, allá en el campo pastoreando las ovejas, peleando con osos, con leones. Oiga, tal vez nosotros apedreamos un chucho nada más. No, este se agarraba con leones, con osos. Imagínese usted. Una vida en el campo, una vida al aire libre, es una vida sana. Uno aquí se enferma, tanto humo que traga, tanta cosa, ¿no? Pero en el campo la gente vive más. Sí. Pero ahora ya no. El pecado y su conciencia habían debilitado aún la fuerza física de David. Y esa es una consecuencia también de ocultar el pecado. Estaba enfermo. Él lo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, pasaba gimiendo todo el día. Era una queja constante. Ya parecía la María Dolores. David era, o había sido siempre, un hombre alegre. Se le conocía como el dulce cantor de Israel, ¿se acuerdan? Pero ahora ya no. El horror de su pecado, el fuego de su conciencia que le quemaba, lo llevaron a solamente tener sollozos, lágrimas y gemidos. Porque día y noche, ¿qué dice? Verso 4. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. David había sido siempre, ya dije, un hombre sano, vigoroso. Oiga, buen mozo. Era la clase de hombre que atraía a mujeres y a hombres por igual. Pero ahora encontramos, por el pecado, vemos a un David triste, desganado, infeliz. Y decía, mi fuerza se ha debilitado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Wow. Es decir, que su vitalidad como hombre estaba desgastada. Oye, estaba David totalmente agotado. Esa expresión, se volvió mi verdor en sequedades de verano, me muestra a un David ahora totalmente deprimido. Eso sucede cuando tenemos algo en nuestra conciencia, cuando lo escondemos, cuando lo ocultamos, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Pero ya dije, no hay nada oculto delante de Dios. Si nuestro pecado no es confesado y limpiado, entonces viene Dios a tratar con nuestro pecado. Dios mismo. Y ese es el precio que hay que pagar por el pecado. Si te has sentido alguna vez espiritualmente seco,
si no sientes el fluir del Espíritu Santo en tu vida, podrá ser que estés albergando por ahí algún pecado que te está haciendo sentir como una sequedad de verdad. Todo es árido, todo es seco, nada funciona. Claro que en la vida no todo es sequedad espiritual, pero sí es el resultado del pecado no confesado. Así que David, después de experimentar ese dolor y la vergüenza del pecado, dice en el verso 5, mi pecado, esto me gusta, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, que aquí vemos la confesión del pecado. No sé cuánto tiempo había pasado, quizá un año, pero David llegó finalmente al lugar donde estaba dispuesto a decir dos palabras que Dios había estado esperando que David dijera. Dos palabras que muchas veces Dios está esperando. Dios está esperando que nosotros también las digamos. ¿Cuáles son esas dos palabras? El pecado. A veces nos cuesta reconocerlo. Y cuando David confesó y dijo esas dos palabras, he pecado, hermano, fue como toda esa historia vergonzosa que había. Salió de David como cuando usted se extirpa un grano y sale la pus. Así. Ya no trató David de usar ningún pretexto. Ya no trató David de mitigar o de excusar su comportamiento, sino que David llamó al pecado por su nombre. Dice mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones. Y apenas lo confesó, recibió la seguridad instantánea de que el Señor lo había perdonado. Si usted recuerda, en ese momento de quebranto, porque el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, y David en ese momento de quebranto dice en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y después de haber David experimentado la dicha del perdón, el dolor y la confesión del pecado, David puede ver algo más. David puede ver la protección de Dios. Verso 6. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Oiga, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, si el pecado en la vida del creyente no es vencido, entonces el perdón solamente viene a convertirse en una licencia para seguir pecando. Y David aquí nos enseña la clave para vencer el pecado. Y lo primero que David nos dice, la primera ruta para vencer el pecado, la primera ruta que marca ese camino a la victoria, el primero que David menciona es el poder de la oración. La oración. Por eso él dice, por esto oraré a ti, o por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces lo primero que debemos hacer cuando somos tentados es orar.
porque el pecado es una cosa muy grande. Mentira que podemos vencerlo solos. Necesitamos la oración. El poder de la oración. Pero también nos habla del poder que hay en la paz. Él dice, tú eres, ¿qué cosa? Tú eres mi refugio, verso 7. Tú me guardarás ¿de qué? De la angustia. Hermanos, yo creo que todos nosotros sabemos que nosotros los creyentes no estamos exentos de problemas. Y si algo va a utilizar el enemigo de nuestras almas para preocuparnos, para debilitarnos, hermanos, van a ser los problemas. Problemas. Pero Dios usará esos mismos problemas para fortalecernos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Mira, usted David había tenido una buena dosis de problemas. Y todavía le quedaban muchos por venir. Después de eso. Si usted ha leído la historia de la vida de David, su familia se quedó en ruina por los adulterios y los asesinatos que ocurrieron en su propia familia, sus propios hijos. Una y otra vez. Pero a pesar de todo, David fue preservado. Gloria a Dios. ¡Qué maravillosa paz! Y saber que pase lo que pase, Dios nunca cambia. Amén, aleluya. Dios siempre es nuestro refugio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jehová será refugio del pobre, refugio en el tiempo de angustia, dice el Salmo 9. Amén. Pero yo cantaré de tu poder, decía el salmista, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de la angustia. Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro refugio. Pero también tenemos el poder de la alabanza. Oiga, dice aquí en la Biblia, en este salmo que estamos leyendo, en el Salmo 32, verso 7, con cánticos de liberación me rodearás. Gloria a Dios. Oh, yo digo, David se vio de pronto totalmente rodeado de música. El David que hace un momentito estaba hablando de su terrible angustia, de pronto habla de alabanza. Es que la alabanza es algo maravilloso. Yo no sé cómo ustedes no alaban. Santo, aleluya. No entiendo. Si la alabanza es maravillosa. Hay gente, yo he escuchado a gente, ay, los mismos cantos. Pues tráigase otro usted. Aleluya. Sí. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces cantamos por cantar. Ni siquiera le hemos puesto atención a lo que cantamos. Eso sucede. Wow. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, dice el canto. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Qué más razón quiere para alabarle? Pero cuando lo comenzamos a cantar, otra vez, ese canto lo cantan todos los miércoles y todos los santos. La alabanza tiene poder. Tiene poder. Es algo maravilloso. ¿Sabe que la alabanza desarma al enemigo? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Alabanzas. Bendito Señor, aleluya. El enemigo queda desarmado cuando usted comienza a alabar a Dios. Si no, vea la experiencia de Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, a medianoche, enojados estaban porque estaban presos, no. Echándole la culpa a Dios, no. Dice que a medianoche, estaban cantando a Dios. Wow. Y no creen que estaban ahí con una comidos, no. Hermanos, ellos estaban con sus espaldas desgarradas. Se habían latigado.
Estaban encadenados de sus pies y quizás de sus manos. Oiga, sin embargo, todos aquellos presos que estaban allí, a lo mejor otros estaban quejándose, renegando, pero escuchaban que había dos locos. Ahí estaba un par de bandas locos cantando a medianoche, cantando alabanza. Mientras aquellos estaban quejándose allá y renegando contra las autoridades, aquellos dos locos misioneros golpeados cantaban alabanzas adorando a Dios. Y esas alabanzas no solamente hicieron que las puertas se abrieran y que las cadenas se rompieran, sino que hicieron que el carcelero de Filipo y toda su familia se convirtiera en Cristo. En gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podrían estar cantando bajo tales circunstancias? ¿Sabe qué? Ellos habían creído en aquella verdad, que a los que ayudan a Dios, que a los que aman a Dios, que a los que sirven a Dios, todas las cosas el Señor ve. Quizá usted no entienda lo que está pasando o por qué le está pasando. Quizá el dolor que está sintiendo en este momento no sea eliminado, quizá su situación siga igual, pero si usted trae a Cristo su pena, su problema, su dolor, el Señor hará lo mismo. Le rodeará con cánticos de liberación. Y entonces, en vez de angustia y desesperación, el Señor llenará de paz su corazón. Finalmente, termino con esto. Encontramos el beneficio del consejo de la palabra de Dios. Dice el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Dice así su Biblia? Bueno, qué maravilloso. Te haré, dice el Señor, entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero ya con eso es suficiente. Ya con que el Señor diga, sobre ti pondré mi mirada. No. ¿Qué nos puede pasar si el Señor está pendiente de nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Y vean que aquí, ya quien habla aquí, ahora, primero fue en los primeros 7 versos, es David hablando. Pero en el verso 8 es Dios contestando. Oiga, ¿no le parece maravilloso? Ahora es Dios el que está respondiendo y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Es como que el Señor nos pone ahí en el salón de clase, ¿verdad? El libro de texto es la Biblia. El maestro, el Espíritu Santo de Dios. Oiga, y Él dice, te voy a hacer entender. Te voy a hacer entender. Hermanos, la Biblia es un libro maravilloso que está lleno de principios. Principios que si nosotros los ponemos en práctica, si los obedecemos, estos principios nos van a ayudar a no tomar malas decisiones. ¿Sí me entendió? ¿Sabe por qué fracasamos muchas veces en la vida? Sencillamente porque no tomamos en cuenta los principios de la palabra de Dios. Sencillamente por eso. Pasamos por alto los principios de la palabra de Dios y hasta que nos cayó el trancazo, entonces, oye, aguántalo. No, yo te perdono el pecado, dice el Señor, pero las consecuencias, pregúntenle a David lo que le pasó. El pecado le fue perdonado. Le volvió a sentir la paz, la dicha del perdón. Eso le trajo consecuencias en su casa. Eso que señores. Tenemos que tomar en cuenta los principios de la palabra de Dios. Porque a través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y especialmente los salmos, los proverbios, los evangelios, las epístolas, bueno, toda la Biblia, eso es suficiente para guiarnos.
Fíjese que, mire, hay temas de los que Dios ya ha hablado que ni siquiera necesitamos andar preguntando para aprender acerca de ese tema. Por ejemplo, vaya, un cristiano, un joven soltero, una señorita soltera, que ya llegó a la edad de formar una familia, ya, tiene estabilidad económica, no la voy a ver aguantar hambre. Aunque hoy se conforma con eso. Pero ya quiere formar una familia. Y la muchacha está enamorada porque es buen mozo, bien guapo. Se quiere ser pastor. Pero, hay un pero. No es creyente el tipo. Ella es creyente, pero él no. O viceversa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? O quieres abrir un negocio, vaya, salgámonos de ahí. Quieres abrir un negocio y por ahí hay una persona que te dice, mira, hagámonos socios. Tiene capital, tiene experiencia en los negocios, pero no es creyente. ¿Qué dice la Biblia? Porque aparentemente cualquiera de los dos casos está bien, no hay problema. Yo he escuchado gente que dice, no, sí, yo sé que me lo voy a ganar para Cristo después que me case. Ni se casa, ni se lo gana Cristo y se van los dos al mundo. ¿Sí? Allá tienen de suegro el diablo. El mismo protagonista. Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer el cristiano o la cristiana en estos casos? La verdad es que ni siquiera tenemos que preguntar porque Dios ya habló al respecto. 2 Corintios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo. Ninguna. ¿Qué estás haciendo metiendo ahí? Salte de ahí, te va a ir mal. Ese debería ser el final de la cuestión. Pero no, este macho es mi mula y ahí me voy. ¿Hasta qué? El fracaso. Pero Dios nos da con tiempo el consejo. Es el consejo anticipado de Dios. Por eso el salmo se llama instrucción. Masquil. Sí. Dios nos anticipa. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, mira Peter. De cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No, hombre, era para que Pedro temprano hubiera ido a despescocear todos los gallos porque no hubiera ni uno que cantara. Pero no, allá estaba el Peter. No el gallo. Vale, estaban los dos. Allá estaba el Pedro calentándose las manos en el fuego del mundo, metiéndose más y más en una situación demasiado grande para él, porque estaba negando al Señor, estaba maldiciendo, estaba jurando no conocerle. Y de repente cantó el gallo. Y en ese momento tan crítico cuando el gallo canta, el Señor lo vuelve a ver. ¡Wow! ¿Sí? No le habló. Hizo lo que hacía mi abuela, una sola mirada. Esa mirada llevaba un mensaje. ¿Te acuerdas, Peter? Te lo dije. Te dije que el diablo te ha pedido para zarandearte. Así como si fueras trigo. Eres burro, no me haces caso. Pero no te preocupes, yo he orado por ti, le dijo el Señor, para que tu fe no falle. Pero Pedro, estás en el lugar equivocado. Pedro, estás con la gente equivocada.
Eso es lo que Pedro necesitaba saber. ¿Y cómo necesitamos nosotros, hermanos, la guía de Dios en este caminar en este mundo? ¿Por qué no decirle, Señor, ayúdame cada día a mantener mi mirada en tu palabra, mis ojos alerta, escudriñando tu palabra? Así que para terminar, hermanos, no hay motivo de alegría más grande que saber que nuestros pecados han sido perdonados. Amén, gloria a Dios. Pero así como no hay alegría más grande saber que nuestros pecados han sido perdonados, también no hay pena más grande que vivir albergando pecado, que produce culpa, miedo, angustia, que nos afecta físicamente, anímicamente, nos enferma. Pero qué alivio cuando nuestro pecado es confesado y es perdonado, cuando el peso de nuestra culpa es levantado y finalmente gozamos de la paz que solo Dios puede dar. Aleluya. Pero el problema es que muchos de los que somos perdonados o hemos sido perdonados, no siempre somos los mejores perdonadores. ¿Verdad? Si nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. ¿Cómo estamos reflejando el trato de Dios hacia nosotros? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros sí muchas veces hacemos diferencia. Con algunos somos dadivosos, con otros somos egoístas. Yo termino leyendo Efesios capítulo 4. Un consejo que nos da el apóstol Pablo. Airaos, pero no pequéis. 4:26 en adelante. Airaos, pero no pequéis. Oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Ay, Señor, quítame esta amargura. No, quítesela usted. Sí, ¿qué es eso? Señor, quítame esto. No, usted quíteselo. Ahí Pablo diciendo, díganle al Señor que se la quite. No, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ya deje de ser de mecha corta. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, oiga, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. He dicho. Gloria al Señor. Póngase de pie.